Muy buenas a todos los seguidores de Forletismo. Hoy tenemos con nosotros las New Balance Fresh Foam X 880 V14 y antes de empezar a hablar con ellas os hago el resumen, ustedes ven el final de la película. Son las mejores que han hecho hasta ahora, mantienen intacto el espíritu que siempre ha tenido esta zapatilla, que es el estereotipo de las NBX junto con las 860, pero le han hecho una cura de peso brutal, del orden del 10%. La amortiguación es mucho más confortable, la dinámica de la pisada mucho más continua y homogénea. Y no hay ninguna pérdida de nada, absolutamente nada. Si acaso un pelín en la durabilidad de la suela, y no porque estas lo hagan mal, sino porque en versiones anteriores era impresionante lo que duraban. Dicho esto, Fresh Foam X ya se incorporó en la 10ª versión. Y en la 12 y 13 estaba más presente en el talón, entonces había una diferencia en lo que se sentía en el talón, que era bastante amortiguado, con lo que luego se notaba adelante. Y a pesar de que tenía una dinámica bastante buena y mucho menos tosca que antaño, le faltaba un algo, ¿vale? Había gente que le notaba algo raro, decían incluso. En este caso es todo Fresh Foam X, y aunque por las formas pueda recordar mucho a estos taquitos multinivel, diseño multinivel de las 1080 V13, el tacto no es tan blandito, ni muchísimo menos, está intermedio entre las 1080 y las Fresh Foam Bongo V6 si acaso. Y eso, aunque al chafarlo con el dedo se note así blandito, cuando te las pones la sensación es no tirando a firme, sino que no se hunde mucho, no se hunde fácil. Y hay algunos pues que no les gusta ir en colchoncitos, pues nada, muy bien, perfecto. Pero cuando te pones a tirar, a hacer tiradas largas, a rodar tranquilo y demás, y piensas en que esta es una zapatilla para quien quiere algo estable, contundente, que le sujete bien el pie, que no le deje que prone, aunque sea una zapatilla neutra, cobra todo el sentido del mundo. De hecho, si os fijáis, acuna un poquillo el pie, algo que no hacía tanto antes la 880, y gracias a ese puntito de menos blando, no quiero decir duro, porque no es duro, ni muchísimo menos tampoco, se pueden permitir el que no sea muy ancha la base. Bueno, no está tan sobredimensionada como vemos ahora en las zapatillas neutras estables. Siguen siendo unas medidas más o menos estándares. Y además las alturas, hablamos de 8 milímetros de drop, han bajado un par de milímetros respecto a las versiones anteriores, pero se sigue sintiendo un drop pues perfectamente clásico, ¿vale? No de 12 en el que se entrometía el talón, pero perfectamente pasarían por 10. O sea, en ese sentido, no es que hayan bajado, no vais a tener problemas si sois de los que os refugiabais en ellas por ese drop alto. Y por eso decía, las sensaciones son muy similares a lo que han tenido siempre, pero con una ganancia brutal en el sentido de ese confort o esa continuidad. Y sobre todo, en el momento de pisar, ya no cae tan a bloque la zapatilla, flexa y torsiona con bastante facilidad sin que por ello pierdan ese soporte o esa estabilidad, ese punto de sargento que siempre ha caracterizado a la zapatilla. Como os decía, esa estabilidad la mantienen, veis aquí el gran bloque que le han dejado en la cara interna, o sea que al final se han buscado las castañas con el juego de las geometrías, ¿no? Al ser todo Fresh Foam X, no tienen ya ningún tipo de EVA o incluso el Absorb o cosas así que ha llegado a tener, el True Fuse, perdón. Entonces ya pueden jugar totalmente a su gusto con el Fresh Foam X y se nota muchísimo el cambio. De la suela se habla poco, pero también tiene mucho que ver con ese cambio, ¿no? Se ha pasado, esta es la V13, ahí se ve grandes placas con los tacos y un grosor, pues bueno, que daba para hacer 3 millones de kilómetros y todavía te quedaba suela. Entonces el precio que había que pagar es que la caída era un poquito más a bloque, agarraba algo peor en mojado. En este caso funciona muy bien. Y los tacos, como se pueden hundir con más facilidad en el Fresh Foam X, pues se tiene ese juego de pistones, por decirlo de alguna forma, que además juega con el dibujillo aquí que se ve de este multinivel. Esto es Fresh Foam X a pelo, y entonces el pie va apoyando con muchísima más progresividad, ¿vale? Se va deformando la suela en función del movimiento que hacemos y las irregularidades del terreno. La ganancia en este sentido es muy grande, independientemente de que haya podido contribuir a esa reducción del peso. Yo creo que en la suela se ha ganado también muchísimo. Aunque no se hable de ella, yo creo que posiblemente tenga
casi tanta responsabilidad como la propia mediasuela, o no lo vería por separado, ¿vale? Consideraría tanto suela como mediasuela. No me atrevo a decir los materiales que han utilizado, aunque sean varios colores, yo diría que son los dos traseros un poquito más duros y los dos delanteros algo más enfocados en la tracción, y todos estos surcos, insisto en lo que decía antes, ¿no? Al final, no sé si se aprecia bien en el vídeo, el taco llega a tener una profundidad muy grande y tracciona muy bien fuera del asfalto. Yo diría que incluso mejor que los modelos anteriores, por eso, porque muerde muy bien y bueno, no llega a ser un multitaqueado pequeñito, pero a mí me ha gustado mucho fuera del asfalto, casi tanto o incluso más que en el propio asfalto. Mojado, no he podido probarlas, no ha habido manera de que llueva, me he tenido que buscar las castañas en cada charquito que he visto y intentando hacer algún malabar, y no me atrevo a dar una valoración concluyente, pero no le he notado que fallara, y después de lo que le estoy viendo a otras zapatillas diría que bueno, pues en suelo liso, típica acera cerca del asfalto donde tiene aceitillo y demás, seguramente no sea una maravilla, pero no creo que fallen, ¿vale? Seguramente tienen incluso un buen rendimiento. Pasando al upper, nada tiene que ver con el de antaño, ya no hay estructuras rígidas prácticamente, pero bueno, esto ya lo veníamos viendo desde versiones anteriores, desde hace 4, 5, 6 años, entonces puede llamar menos la atención, pero es que no necesita más esta zapatilla. A mí me parece que ha sido todo un acierto el paso o el seguir manteniendo estas estructuras más clásicas de rejilla, con una capa interior extremadamente suave, y luego en la exterior está claro que priman la resistencia, la durabilidad o esa tensión para que el pie vaya bien sujeto. Aquí buscamos, o bueno, el usuario típico de las 880 siempre ha buscado contundencia en el chasis, entonces pues es un poquito más recargado y se nota pues eso, toda esta puntera con el refuerzo que tiene, bueno, el reborde, el pespunte entre comillas, ¿no? Que le va dando le permite ese puntito de movilidad, pero no llega a agujerearlo tanto como vemos en otras en esta parte superior. Entonces pues bueno, pues se sacrifica un poquito de transpirabilidad si acaso, pero aquí uno lo que quiere, insisto, es esa durabilidad. La lengüeta la han unido en los laterales y la han simplificado, me parece ideal. Siempre defenderé las lengüetas simples, no hacen falta calentarse la cabeza ni poner aquí estridencias. Me ha parecido curioso, y en mi caso me gusta mucho, esta simetría que le han hecho, aunque los ojales van simétricos, la separan un poquito, entonces relaja un poquito la presión en esta zona, algo que en zapatillas que sujetan muy fuerte a algunos nos molesta, no porque esté el empeine alto, sino simplemente por cómo dobla hacia adentro, te obliga a ajustar bastante bien la elección de la talla, y si te queda grande o son muy bajitas te puede presionar. En este caso yo diría que relaja un poquito la presión en esa zona, me ha gustado mucho. Y algo que me parece muy destacable en esta zona media es la N, no por el reflectante que se ve a kilómetros. New Balance últimamente hace muy buen trabajo con el reflectante que colocan, sobre todo con los pequeñitos. El modelo anterior tenía una N aquí muy pequeñita que se veía desde 1 kilómetro prácticamente, en este caso también refleja mucho, sino por el interior, que parece que se haya punteado con un punzón. En realidad lo que hay son un montón de termopegados pequeñitos que le dan un extra de contundencia o de sujeción, para que aquí en el medio haya una especie de exoesqueleto, un refuerzo al fin y al cabo, que envuelve muy bien el empeine y hace que transmita mucha seguridad, y que luego en el resto de partes de la zapatilla te puedas permitir un poquito más de holgura. Aquí se ve muy bien lo que decía de la parte delantera más reforzada, más oscurillo, más tupito el tejido. No han dado con delicadezas para que transpiren más o sean más agradables. Es una zapatilla que tiene que durar, ¿vale? En la parte trasera el collar cambia, se ha relajado un poquito el contrafuerte, o por lo menos es la sensación que me da a mí, y se ha pasado un poquito a cuadriculado. La sensación es de que están como un poquito más bajito. Yo creo que es más porque queda abierto el collar. Si os fijáis son 5+1 los ojales. Me habría gustado más un 6+1 para que estuvieran un poquito más cercanos y poder jugar así más con el atado, sobre todo pensando en que son unas zapatillas pues eso, para gente que seguramente tenga pies un poquito rebeldes, que tenga plantillas, porque es clásico y es una zapatilla que va muy bien para plantillas. Entonces me habría gustado más un 6+1.
que entonces el collar da esa sensación de que te queda un poquito suelto, pero luego no es así. Realmente corriendo con ellas incluso rápido, el pie va suficientemente sujeto, no baila y queda bastante envuelto. Yo diría que incluso mejor que la versión anterior, y si no, pues bueno, lo de siempre. Tiras del ojal adicional y tan a gusto todo el mundo, ¿vale? Y no hay ningún problema. Yo diría que en ese sentido son bastante universales. La plantilla relativamente estándar para lo que suele venir estas zapatillas. A mí me gustan más que las tipo Ortholite, estas yo los llamo tipo Eva, ¿no? Tampoco sabría decir exactamente el material. Cumple muy bien y si se quita, pues admite perfectamente el poner una personalizada, no penaliza mucho la amortiguación. Las alturas, ahora mismo ya dudo si las he dicho, 27, 19, 8 milímetros, totalmente estándar para lo que se daba hasta hace nada en zapatillas de entrenamiento. Y ahora pues casi sería hasta abajo. Posiblemente, hipótesis mía, no se lo han querido aumentar para mantenerse en esa reducción de peso, que son del orden de 25-30 gramos. Estas son un 9 USA y me han dado 256 gramos, 255-257, la izquierda y la derecha, y eso implica que pesan 25 gramos menos que la versión anterior en el 8,5 USA. Por eso digo lo de 25-30 gramos, que viene a ser un 10% de peso. Una exageración, una barbaridad. Me parece impresionante porque en el upper, en el fondo, no solo lo han reducido, sino que diría que incluso pues igual o un poquillo más reforzado. La única reducción es grandes en el propio tratamiento de la media suela y en la suela, donde sí se ve claramente que pues bueno, hay menos material. Pero es que no le he notado que haya pérdida de nada. Las sensaciones siguen siendo no iguales, sino mejores. No iguales en cuanto a la contundencia, la sensación de seguridad. Pero luego eso, más amortiguadas, más blanditas, más dinámicas sobre todo, que no lo he comentado. Al estar bastante biselado el talón, bastante curvado, más que biselado. Y luego en el antepié, pues bueno, le han subido un poquito el rocker delantero. La verdad es que permiten correr ligeramente rápido, las puedes poner a 4 incluso durante un ratillo, no vas a notar un gran rebote, pero como no te hundes mucho y transicionan bastante rápido y de una manera bastante homogénea, pues bueno, pues se puede correr durante un ratillo, te echas ahí 10-15 minutillos a ese ritmo y tampoco te vas a sentir muy pesado. No te van a transmitir esos 250 gramos que se sienten en unas zapatillas mixtas. O sea, está claro que ellas te van a llevar por el buen camino, digamos, siguen siendo un sargentillo, pero cambian totalmente, ¿vale? Yo he ido probando, no sé, pero prácticamente todas las versiones de 880 y quitando la radicalidad de las, no sé, recuerdo ahora mismo si fueron la V3 o la V4, que eran rapidísimas. Yo creo que serían posiblemente eso, las segundas, terceras más rápidas y sin haber perdido nada de amortiguación, pues yo diría que son incluso más amortiguadas que las anteriores. Mantienen un precio razonable, bastante menos que las 1080, y luego bueno, ya no solo pensando en los precios, sino que la fiabilidad, durabilidad, seguridad que te dan, en ese sentido pues son inigualables, uno de los refugios de los que siguen utilizando la versión tras versión, y por eso New Balance las cuida tanto y lleva tanto cuidadito últimamente en lo que tocan. Ya no son unas zapatillas de segunda, como dicen muchos, sino que están ahí por pleno derecho. Y aunque muchos sigan pensando que todo se trata ya de amortiguaciones grandes, bases anchas, muy blanditas, siguen teniendo un público muy fiel. Y cuando quieres una zapatilla que te dure y te dure y te sirva de fondo de armario para todo, la verdad es que las 880 son un valor seguro. Salvo que alguien sea un psicótico de las amortiguaciones blandas, no fallas. Lo único, si acaso, el tema de la talla, que son un poquito ajustadas, que le dieran un poquito más de espacio, y si no, pues nada, media tallita más, que a quien se la vayas a regalar y sabes que no fallas, ¿vale? Y nada, creo que ya no me dejo nada, si no, pues en los comentarios del vídeo o del artículo donde tenéis un poquito más de información.